Si hoy tú te arrepientes de tu pecado sexual y de haber tenido una conducta que ofende a Dios en esta área, puedes disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Él va a perdonar tu pecado, va a restaurar tu corazón y va a comenzar a que tú comiences a dar fruto, te va a ayudar a que tú comiences a dar fruto. Bien, eh, no sé si les pasó cuando estuvimos ahora en el tiempo de compartir en grupos, como que era difícil empezar a conversar del tema. Como, ¿qué parto diciendo? ¿Qué digo de modo que no suene tan extraño? ¿Qué cosa puedo contar que no revele tanto las cosas malas que hago? Es difícil el tema. Y hoy vamos a hablar de la inmoralidad sexual. Eh, y es un tema que a lo mejor empezamos a conversar en grupos y no tenemos tan claro qué se incluye dentro de la inmoralidad sexual. Eh, y para comenzar a conversar de esto vamos a definir lo que Dios establece como inmoralidad sexual. Y vamos a pensar diciendo esto, que inmoralidad sexual es todo aquello que está fuera de lo que Dios creó y estableció para la sexualidad. Así de simple. ¿Y qué es lo que Dios estableció para nuestra sexualidad, para la sexualidad del ser humano? Estableció que un hombre y una mujer que se casan pueden disfrutar del sexo que Dios creó y que es bueno y que va a ser muy bueno. Entonces, primera cosa que debemos tener en mente cuando conversamos de este tema, que el sexo, la sexualidad, es buena. Dios la creó, Dios la estableció. Y me gustaría terminar ahí. Me gustaría que ahí se acabara todo y que nos quedáramos en Génesis 2. Sería bonito, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas cosas que ocurren en nuestra sociedad, en nuestra propia vida, que están fuera de esto que Dios estableció como bueno. Y de eso vamos a conversar hoy. Y, y cuando pensamos en inmoralidad sexual, puede que sea uno de los temas donde la sociedad, el entorno, nos haga el más flaco favor posible. Porque todo a nuestro alrededor pareciera ir en la dirección opuesta a lo que Dios estableció como bueno. Eh, y en todo ámbito. Hay pocas cosas que se escapen de mostrarnos cosas que son contrarias a lo que Dios quiere para nuestra sexualidad. Es cosa de escuchar las letras de las canciones que suenan en la radio, en la tele, en las películas. Eh, es cosa de meternos a las redes sociales. Las redes sociales son una fuente muy potente de material sexualizado. Eh, Incluso las mismas políticas que se establecen en los países apuntan en dirección opuesta a lo que Dios estableció. Se corre la barrera a un punto en que la homosexualidad, la pornografía y otras cosas se establecen como normales, como válidas. Entonces es un tema fuerte. Eh, y antes de meternos ahí en profundidad, solo a modo de ejemplo, el otro día, metiéndome a Facebook, o sea, hay varias redes sociales que son muy sexualizadas, como Instagram, como TikTok, otras, pero en Facebook, si uno se va al menú y busca ahí las opciones, hay una que dice parejas. Y si uno se mete a parejas, lo que aparece ahí es, tranquilo, te vamos a ofrecer una pareja que no es de ninguno de tus amigos y no le vamos a avisar a nadie que te uniste a parejas. Eso está en Facebook. Y eso está a la mano de cualquier persona en cualquier momento. Hoy, si quieres pecar con inmoralidad sexual, está... ¿Dónde tiene su celular ahora? En su mano, al lado. Ahí.
ahí mismo, a un segundo, está en la tentación para meterse y hacer lo que quieran en el ámbito sexual. Así que es un tema heavy, fuerte, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos muestre eh, cuál es el peligro de la inmoralidad sexual y qué nos ofrece Él para enfrentarla, porque es un tema que nos puede hacer mucho daño. Pero vamos a orar, vamos a orar. Padre, en esta mañana de día domingo, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos, podemos alabarte, podemos disfrutar de tu palabra, podemos disfrutar entre hermanos que tenemos el privilegio de tenerte como nuestro verdadero Padre. Y Señor, muchas veces hay temas que cuesta conversar, cuesta indagar, pero tú los tienes ahí disponibles y son de gran utilidad para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que al indagar y meternos en el tema de la inmoralidad sexual, lo que saquemos al otro lado de este sermón y de lo que tu Espíritu Santo haga, Señor, sea una vida en mayor intimidad contigo, que podamos disfrutar de una mejor relación contigo porque enfrentamos este tema que nos hace tanto daño. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, bueno, Primera de Corintios ha sido un libro sumamente desafiante. Yo me he podido sumar a algunos sermones de los que está predicando, escuché al José, escuchaba al Nico, al Ángel me lo perdí. Al Ángel me lo perdí, pero el Nico me dice que queda grabado, ¿no? Vamos a mirar ahí. Y de tremenda bendición estudiar Primera de Corintios. Eh, Porque Corintios, en muchos sentidos, es similar a cualquier iglesia, a la iglesia Puente, a la iglesia de la Florida, a cualquier iglesia que está en un entorno similar al de los Corintios. Eh, Porque los Corintios habían recibido de Pablo la buena noticia, habían escuchado que Jesús les perdonaba todos sus pecados y que por medio de su sangre podían ser perdonados y tener una relación con Dios. Habían recibido esa noticia los corintios. Eh, y no solo les había perdonado los pecados que recibieron, o sea, que habían tenido hasta el momento en que recibieron a Jesús, sino que los futuros y los presentes y todos los pecados de su vida. Y vamos a meternos ahí en eso más adelante. Y en Corintios, en lo que hemos visto ahora, estamos viendo una iglesia que peligrosamente está siendo permeada por situaciones que ocurren en la cultura, en el entorno. Vimos en el capítulo 5 cómo Pablo lidia con un miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y lo que es peor, este hombre iba a la iglesia los domingos y nadie le decía nada. Y parecía que ni siquiera tenía necesidad de ocultar lo que hacía, porque nadie lo confrontaba. Eso estaba pasando en Corinto. El domingo pasado vimos como hermanos y miembros de la misma iglesia se demandaban unos a otros para resolver conflictos legales que no podían resolver entre ellos. No se perdonaban, no dejaban pasar cosas que eran poco importantes, y terminaban buscando justicia fuera de Dios. Y eso pasaba en Corintios. Y también en nuestra realidad pasa algo similar. No es que el Nico me haya contado que algún hombre de Puente se esté acostando con su madrastra, y no creo que esté pasando, pero sí están ocurriendo cosas que afectan a los miembros de la iglesia
Y si afecta a los miembros de la iglesia, después afecta a la misma iglesia. Y es lo que es un poco el desafío que planteaba el Nico cuando hablaba de hombres puentes. Queremos cuidar nuestra relación con Dios de modo que la iglesia sea un entorno seguro para el que quiera entrar acá, sea diferente a lo que ofrece el mundo. Eh, Bien, nosotros hoy estamos a miles de años de lo que ocurrió en Corintios, a miles de kilómetros de lo que ocurrió allá, eh, pero habiendo recibido la buena noticia de que Jesús nos ha rescatado, todavía estamos sufriendo con nuestro entorno, con nuestra cultura, y que muchas veces permea dentro de la iglesia. Bien, vamos a meternos en el texto y les pido que tengan abiertos Primera de Corintios 6:12. 6:12. Vamos a estar leyendo del 12 al 20. Lo interesante de cuando escribe Pablo, bueno, en general la palabra de Dios, es que Pablo eh, siempre usa frases o argumentos que ocupaban las personas que van a leer la carta para confrontarlos. Eh, ocupa los corintios para defender su forma de actuar, ocupaban eslogan, frases, dichos, eh, que, que Pablo va a ocupar esos mismos para enseñarles qué es lo que Dios realmente quiere de ellos. Y vamos a empezar mirando eso. Dos de esos argumentos que ocupaban los corintios para justificar su comportamiento en cuanto a la sexualidad. Y el primero que vamos a ver es lo que aparece en el versículo 1, cuando dice, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas. Y sí, porque en verdad estaban cayendo en un problema que lo podemos explicar de la siguiente manera. Los corintios habían recibido la verdad revelada de que Jesús perdonaba sus pecados. Y les perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, los corintios decían, si Jesús me ha dado gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Jesús me va a perdonar igual. Es como, hagamos el símil del pase de movilidad. No sé si ustedes ya se vacunaron o no. Eh, yo estoy con mis 2 dosis ya puestas, estoy vacunado. Y tengo la posibilidad de tener el pase de movilidad. Pero el pase de movilidad yo lo puedo usar mal o lo puedo usar bien. El pase de movilidad, por ejemplo, si yo salgo a la calle sin mascarilla, en horario de toque de queda, y después voy a un carrete con 25 personas más, y después, no sé, me junto con mi abuelita que no se ha vacunado, y justo en ese carrete yo me agarré el bicho, no me pasó nada porque estoy vacunado, pero mi abuelita que no se había vacunado se contagió, y ahora está grave. ¿Cómo usé el pase de movilidad? Pésimo. Con la gracia puede pasar lo mismo. La gracia nos puede llevar a un error como ese. El pase de movilidad es muy bueno si lo usamos bien. La gracia siempre es buena, pero si la usamos mal, puede llevarnos a hacernos mucho daño. Y eso es lo que parte diciendo Pablo. Pablo comienza diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso dice la Reina Valera. La NBI dice, no todo es para mi bien, algo así. Y seguramente este era el argumento de los corintios. Como Dios me ha perdonado y Dios va a perdonar mis pecados, yo entonces puedo hacer lo que quiera. Y si lo pensamos en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad, probablemente hemos caído en algún pecado similar a este. Hemos caído en este argumento. Cuando nos enfrentamos a la posibilidad de pecar
u obedecer, muchas veces tenemos en nuestra mente ideas como, pucha, ¿qué le hace un pecadito más a mi vida? Si total después Dios igual me perdona. Y lo minimizamos, decimos pecadito. Eh, Pasa por nuestra cabeza ideas como esa. ¿Qué le hace una raya más al tigre? ¿Cómo es? No me sé esos dichos. Pero nos pasa en la cabeza eso, y es el mismo argumento de los corintios. Puedo hacer lo que quiera, estoy en la gracia, soy libre. Total, Dios me va a perdonar. Caemos en esa trampa de justificar lo que va en contra de lo que Dios quiere. Y lo cierto es que en ninguna parte de la Biblia Dios no nos dice algo como eso. En ninguna parte de la Biblia nos dice que la gracia es nuestra licencia para pecar. Eh, y para sumar a esto mismo, Pedro escribe algo relacionado. Si quieren lo buscan, si quieren, si no, yo se los leo acá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces la libertad que nos ha dado Dios no es para hacer lo malo, sino para servirlo a Él. Clarito. Y Pablo, frente a este argumento de todo me es lícito, dice, no todo te conviene, no todo te hace bien. Y algo que no conviene es algo, lo contrario de que algo que me haga bien, es algo que me perjudica. Y en el contexto de lo que estamos viendo hoy, que es la inmoralidad sexual, en palabras simples, Pablo está diciendo, la inmoralidad sexual te perjudica. Caer en inmoralidad sexual te daña. Eso está diciendo. Y cuando pienso en esto, Proverbios 5 es muy claro. Es muy claro. Como dijimos, inmoralidad sexual es todo aquello que está fuera de lo que Dios estableció para la sexualidad. Mira Proverbios 5:3. Solo lo voy a leer y es concluyente por sí mismo. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es blando. Es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Eh, la inmoralidad sexual, el adulterio en este caso, te puede llevar a la muerte. Es indudable, Dios nos está diciendo que la inmoralidad sexual te va a hacer daño. Luego, el texto, volviendo a Primera de Corintios, Pablo vuelve a utilizar este argumento de todo me es lícito, esta vez para decir que todo me es lícito, pero hay algunas cosas que pueden volverme esclavos. Hay algunas cosas que pueden llegar a dominarme. Pablo dice, no voy a dejar dominarme por nada. Y porque está consciente de lo que puede ocurrir cuando dejamos que algún pecado persista en el tiempo y en nuestra vida. Y mira lo que el mismo Pablo escribe en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son.
ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y volviendo al contexto de lo que va a escribir Pablo, la inmoralidad sexual. Pablo está diciendo, el pecado de la inmoralidad sexual te puede volver un esclavo, te puede dominar. Está siendo llamado a no volverse esclavo del pecado sexual. Y porque efectivamente el pecado y la inmoralidad sexual es esclavizante, es adictiva. Hay muchos casos de hombres y mujeres que comenzaron, o sea, a temprana edad viendo pornografía y pensaron que era algo de la adolescencia. Y hoy, ya grandes, todavía siguen viendo pornografía, porque no pueden dejar de verlo, no pueden salir de ahí. Hay muchas personas que comenzaron a temprana edad con este jueguito de enviar fotos provocativas o textos eróticos por WhatsApp o por Messenger o por los chats que había antes. Y hoy siguen haciendo lo mismo, porque no pueden dejar de hacerlo. Y se vuelve adictivo al punto de que hay hombres que están todo el día pensando en cuándo van a retomar esa conversación erótica que a lo mejor están teniendo con alguien o con una persona que incluso ni siquiera conoce. Y esa es la esclavitud del pecado. Esa es la esclavitud del pecado. Como les decía antes, las redes sociales son una gran fuente de pecado sexual. A veces TikTok o Instagram te muestra un video, no sé, de una chica bailando provocativamente, y lo viste una vez y te ofrece otro, porque sabe que lo viste una vez, y después te ofrece otro, y otro, y otro. Y estas herramientas trabajan así, con tu adicción, con tu incapacidad de parar. Y esa es la esclavitud del pecado sexual. Entonces, en resumen, lo que nos está diciendo Pablo en este primer versículo es que el pecado de la inmoralidad sexual te puede hacer mucho daño, incluso llevándote a la muerte. Y por otro lado, te puede decir, ojo, que el pecado sexual puede transformarse puedes transformarte tú en su esclavo, porque te va a dominar. Eso está diciendo en el primer versículo. Solo llevamos un versículo, pero prometo que vamos a avanzar en el texto. El segundo argumento que ocupaban los corintios como para explicar su forma de comportarse es esto de que con mi cuerpo yo hago lo que quiero. Tal es mi cuerpo. Y además el cuerpo es algo físico. Entonces, ¿qué pasa si yo lo ocupo para lo que está creado? Nada, para eso fue hecho. Y si se fijan, Pablo habla de esto del estómago es para la comida y la comida para el estómago. Y asimismo, mi cuerpo puede ser para tener relaciones sexuales porque está creado para eso. El estómago para comer, mis genitales para el sexo. Y Pablo ocupa ese argumento para decir, ojo, sí, efectivamente el estómago es para la comida, pero tanto el estómago como la comida, Dios los va a destruir al final de los tiempos. No van a perdurar. No es algo que vaya a estar después. Pero el cuerpo del cristiano pareciera tener un estatus diferente. ¿Se fijaron? El cuerpo del cristiano pareciera ser sumamente importante para Dios. Porque a diferencia del estómago y la comida, el cuerpo del cristiano, no va a ser destruido. Y la forma de decirnos esto
es contándonos qué hizo con Jesús. ¿Se fijaron? Dios a Jesús, después de morir, lo resucitó. El cuerpo de Jesús resucitó. Asimismo, el cuerpo del cristiano, Dios lo resucitará. Entonces pareciera que el cuerpo físico del cristiano tiene una importancia muy clara para Dios. Y fíjate cómo lo dice el versículo 13. El versículo 13 lo dice de manera muy clara. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el versículo 15 después lo hace muy claro con una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Wow, y ahí se pone muy desafiante, porque nuestro cuerpo es de Cristo. Nuestro cuerpo es de Cristo. Y es heavy. Y lo quiero ilustrar con una imagen súper que puede ser fuerte escucharlo, pero nos va a ayudar. Nos va a ayudar. ¿Han escuchado, sobre todo los futbolistas, que ocupan esto cuando dicen lo más sagrado en el mundo es mi mamita? Si hay algo que en verdad es sagrado, es mi mamita. No hay nada más sagrado en el mundo que la mamá. Y lo confirman las estadísticas que nos contaba el Nico al principio del culto, que el día más celebrado es el Día de la Mamá. Entonces, esta frase, que más allá del error teológico de que la mamá es lo más sagrado, nos va a servir porque todos de alguna manera respetamos mucho y amamos mucho a nuestra mamá. Y por tanto, como la respetamos y la amamos, jamás le haríamos una invitación como esta. Y aquí les pido altura de miras, pero nos va a ayudar a entender el texto. Mamá, mira la foto que me enviaron en el grupo de WhatsApp mis compañeros. Mira esta foto triple X que me enviaron mis compañeros de trabajo. Jamás diríamos algo como eso. Mamá, acompáñame a una fiesta porque tengo posibilidad con una compañera para engañar a mi esposa. Así que acompáñame, en una de esas me sale. Jamás diríamos algo como eso. Mamá, ¿veamos pornografía juntos? Jamás diríamos algo como eso. ¿Y por qué no lo haríamos? Porque creemos esto, que nuestra mamá es lo más sagrado. No haríamos algo como eso, la respetamos. Bueno, eh, estas invitaciones que suenan fuertes, suenan feas, nosotros estamos haciendo lo mismo con Jesús. Porque nuestras manos son de Jesús, nuestros ojos son de Jesús, nuestro cuerpo le pertenece a Jesús. Y a donde nosotros vayamos, nos está acompañando Jesús. En los entornos en que nos involucremos, en las conversaciones que tengamos, en lo que vean nuestros ojos, está yendo Jesús. Es fuerte, es fuerte. Eh, es por esto que Pablo marca una diferencia, eh, o sí, marca una diferencia entre la inmoralidad sexual respecto a otros pecados. Fíjate el versículo 18 lo que dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, y por ende está pecando contra el cuerpo que es de Jesús. Eh, Ahora bien, hermanos, probablemente muchos de los que estamos conectados acá eh, hemos pecado eh, en el ámbito sexual, hemos caído en la inmoralidad sexual. Y puede que muchos hoy estén siendo esclavos del pecado sexual, ya sea cometiendo adulterio,
ya sea pensando en cometer adulterio, ya sea viendo pornografía, ya sea viendo fotos eróticas, ya sea fantaseando con un hombre o con una mujer que no es la propia. Eh, y puede que estos temas nos avergüencen e incluso nos causen depresión de no poder salir de ahí. Eh, y lo primero que les quiero decir es que la esperanza está en Jesús. La esperanza está en Jesús. Les quiero leer rápidamente Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Denme un segundo que lo busco. Mateo 21, 28. Dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerlo. Ahí Jesús está hablando con los religiosos, los que estudiaban la ley y que se creían muy santos. Y, y Jesús les dice claramente, eh, las prostitutas eh, van a ir delante de ustedes al reino de los cielos porque creyeron. Entonces, cualquiera de nosotros que ha caído en inmoralidad sexual, solo el hecho de creer en Jesús, de confiar en lo que Jesús hizo en la cruz por ti, te redime, te perdona y te sana. Eh, y las prostitutas que dedican gran parte de su vida a la inmoralidad sexual pueden ir al reino de los cielos, si se arrepienten y si creen en el Evangelio. Si hoy tú te arrepientes de tu pecado sexual y de haber tenido una conducta que ofende a Dios en esta área, puedes disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Él va a perdonar tu pecado, va a restaurar tu corazón y va a comenzar a que tú comiences a dar fruto, te va a ayudar a que tú comiences a dar fruto. Ahora, puede que muchos ya sepan esto, que ya hayan aceptado a Jesús, que ya crean en esto que hemos dicho todos los domingos y hemos escuchado siempre y en los grupos en casa. Sabemos que Jesús nos perdona. Sabemos que Jesús cubre nuestros pecados. Pero ¿cómo lo hacemos entonces para enfrentar el pecado que es tan dañino para nosotros y para nuestra relación con Dios? ¿Qué hacemos? Y el versículo 18, 19, 20 de Primera de Corintios nos va a mostrar varias cosas. Primero nos va a mostrar un consejo y después nos va a mostrar y recordar algunas cosas sobre nuestro propio cuerpo. Y el consejo que nos da Dios en el versículo 18 puede que lo consideres muy sencillo o muy obvio, pero no hay nada más sabio y nada más efectivo. Y aquí quiero dar gloria a Dios, porque la clase de escuela dominical
nos mostró un ejemplo muy claro que habla exactamente de esto. El consejo de Dios para la inmoralidad sexual es huir. Ese es el verbo. 4 letras. Son 4, no 3. Tiene una H. Huir. Y en la escuela dominical vimos a José, que estaba siendo tentado a acostarse con la esposa de su jefe, que incluso quedó solo con ella, y lo único que hizo fue correr. Salió de ahí. Eh, Huir es el consejo de Dios. Y huir es alejarse de toda fuente que te lleve a pecado sexual. Eh, y lo vamos a poner con un ejemplo muy práctico. Eh, Imagínense que están en la playa, nadando. Probablemente no en Chile, porque de repente aparece a unos metros de ustedes una aleta de un tiburón. ¿Qué hacen? Yo me demoro 2 segundos en nadar, correr, bato el récord olímpico y salgo de ahí. Huyo, porque sé que el tiburón me puede matar. Estoy seguro que todos los que estamos acá haríamos lo mismo. Huiríamos. Nadie quiere enfrentarse a ese tiburón. Eh, con la inmoralidad sexual debería ser igual. El problema es que nosotros, sabiendo, nos acomodamos y nos quedamos ahí. Eh, Tú más que nadie hoy sabes cuáles son las fuentes que te producen más pecar en este ámbito. Tú sabes mejor que nadie en tu celular cuáles son las aplicaciones que más te pueden llevar a pecar sexualmente. Como conversábamos con el Ángel en el grupo recién, un muy buen dicho dice, nadie mejor que uno sabe dónde le aprieta el zapato. El problema, como dije, es que no hacemos nada y seguimos conviviendo con eso. Pero el consejo del Señor es simple, huye, huye. Salte de ese grupo de WhatsApp donde se mandan fotos eróticas. Deja de mensajearte con esa persona que piensas que en algún momento podrías llegar a ser infiel a tu esposo o tu esposa. Deja de chatear con esa persona. Deja de meterte a Instagram y TikTok si van a ser para ti fuente de pecado. Lo segundo, Dios nos entrega para enfrentar la inmoralidad sexual un recordatorio. Él nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, en nuestro cuerpo habita Dios. Como en algún tiempo fue el tabernáculo, y en otro tiempo fue el templo donde estaba el lugar santísimo y ahí estaba Dios, hoy nuestro cuerpo es donde habita Dios. ¿Saben ustedes cuál fue uno de los principales pecados de los reyes en el Antiguo Testamento? Es meter ídolos al templo. Metían ídolos al templo. Eh, no hagamos nosotros lo mismo. No hagamos lo mismo. No metamos ídolos a nuestro cuerpo. La pornografía, el adulterio, el pensar en que alguna vez podría llegar a engañar a mi esposo o mi esposa. Todo eso es idolatría, es meter ídolos al templo. Y cuando hay ídolos en el templo, no estás honrando verdaderamente al Dios que merece eso. Y lo último, lo que vemos en el versículo 20, y me gusta mucho Pablo como escribe, porque el versículo 20 es la conclusión de todo. Llegamos al último versículo y concluye exactamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque dice que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque muchas veces caemos en esto de que nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo es medio etéreo. No, mi espíritu, mi alma, mi ser es de Dios, pero Pablo nos recuerda, nuestro cuerpo también es de Dios. Nuestro cuerpo físico le pertenece a Dios. Y Dios lo compró a un precio.
como dice el versículo, que también lo conversábamos durante la mañana. Y el precio que pagó Dios por nuestro cuerpo no fue nada barato. Cuando dice que Él pagó a un precio, se está refiriendo a la sangre de Jesús. Eso costó tu cuerpo. Eso costó que Dios te comprara a ti. Y a veces nos cuesta comprender o aceptar esto de que pasamos a ser de Dios, como esclavos de Dios. Nos suena a esclavitud, a algo medio antiguo. Pero la verdad es que esta esclavitud que tenemos con Dios hoy nos rescató de una esclavitud mucho peor, mucho peor que la esclavitud al pecado sexual, por ejemplo. Eh, el otro día leía, pensando en esto del tiburón que estaba en la playa. ¿Saben cuántas personas al mundo mueren atacadas por un tiburón al año? No más de 10. Pero ¿saben cuántas personas mueren por crímenes pasionales, por enfermedades venéreas, por eh, porque se suicidan, porque su familia se destruyó por una infidelidad? Cientos de miles al año, y puede que sean millones. Es incalculable. El pecado sexual hace mucho daño, y Dios hoy nos recuerda que nuestro cuerpo es hoy su templo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cuidar nuestro cuerpo y a huir de todo aquello que podría dañarlo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres claro en tu forma de mostrarnos qué es lo que quieres para nosotros. Y, y hoy, Padre, te pedimos que nos permita ser radicales en nuestra forma de vivir. Muéstranos, Señor, de qué tenemos que huir y permítenos hacerlo con convicción, sabiendo que el plan que tú tienes para nuestra sexualidad es perfecto y que no tenemos nada que buscar por nuestra cuenta, pues tú lo has resuelto para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús. Y te pedimos, Señor, que en la práctica podamos hacer con nuestro cuerpo todo aquello que te honre y nos permitas alejarnos de aquello que te deshonre. Oro, Señor, por la iglesia de Puente para que sea una iglesia donde la sexualidad se vive de manera sana, sea un espacio en que todo nuevo que pueda llegar, que tenga conflicto con este tema, pueda encontrar un oasis que solo tú creas, solo tú provees para tus hijos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.